Bendiciones, mis hermanos y hermanas, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Amén, mi pastora. Bendiciones para usted también. Buenas noches, Dios le bendiga a todos, la paz de Dios sobre sus vidas. Vamos a comenzar nuestra clase en el día de hoy. Es posible que algunas personas no puedan entrar porque se fue la luz, se fue la energía eléctrica en este sector, pero gloria a Dios por todo. Vamos a ver hasta dónde nos permite la batería impartir la clase en el día de hoy. La primera enseñanza que vamos a impartir es sobre el tema la seguridad de la salvación. Ese es el tema que vamos a compartir. El miércoles pasado estuvimos debatiendo algunos temas y el principal tema que debatimos fue precisamente sobre la salvación y entablamos una discusión en torno a ese tema. De manera que hoy vamos a hacer una especie como de repaso acerca de lo que es este mismo tema. Y el propósito de esta enseñanza es que nosotros comprendamos la naturaleza de la salvación, número uno, y número dos, que el testimonio confirme esa experiencia, que nuestro testimonio sea capaz de confirmar tal experiencia como lo es la salvación, que sintamos esa seguridad. De manera que ese es el propósito de la enseñanza en el día de hoy. Y tenemos tres objetivos y es que nosotros tengamos la convicción de la vida que hemos recibido y la posición que hemos recibido en Cristo Jesús. Número dos, que sepamos que el gozo y la paz lo tenemos garantizado también en Cristo Jesús. Ese gozo y esa paz inunda nuestros corazones. Y número tres, que entendamos que cuando uno nace del agua y del espíritu y es salvo, debe andar en novedad de vida, en novedad de vida. Entonces, en la experiencia cristiana, la seguridad de que uno es salvo por la fe en Cristo es prácticamente esencial para el cumplimiento de todo el programa de crecimiento en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y de su plan y propósito para con nuestras vidas. De manera que la seguridad de la salvación es un asunto personal, pues se debe, se debe a lo que cada persona cree con respecto a lo que es la salvación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer a la hora de analizar profundamente el tema de la salvación es que entendamos la naturaleza de la misma. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a comprender la naturaleza de la salvación. Para tener una verdadera seguridad de la salvación es esencial tener una clara comprensión de lo que Cristo obtuvo por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Porque la salvación no es una obra del hombre para agradar a Dios, sino una obra de Dios en favor del hombre, de manera que depende enteramente de Dios sin tener en consideración ningún mérito humano. Porque acuérdese que el apóstol Pablo enseñó que no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es un regalo de Dios. Entonces, la persona que comprende que Cristo murió en su favor y proveyó una salvación completa que se ofrece a cualquiera que cree sinceramente en Cristo, puede tener la seguridad de su salvación en cuanto a que cumple la condición de confiar en Cristo como Salvador, de manera
que vamos a compartir ahora algunos textos bíblicos que nos hablan de esa seguridad y de esa salvación que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. El primer texto que vamos a analizar es Juan, capítulo 1, del 11 al 13. Quiero que alguien lo busque y lo lea. Juan 1, del 11 al 13. Está en pantalla también, si quieren leerlo desde la pantalla. Lo estoy compartiendo ahí en pantalla. También está 2 de Corintios 5, 17. Y también está Efesios capítulo 2, versículo 5. ¿Quién lee el primero? ¿Quién lo puede leer? Gloria a Dios. Amén. Amén. Juan 1, del 1 al 13. Del Del 11, 11. del 11 al 13. Amén. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. En este texto nosotros podemos ver que la salvación no depende de nosotros, sino que depende completamente de Dios y que Dios es el todo en la obra de la salvación. La misma palabra afirma que Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Pero a todos aquellos que le recibieron, Él le dio el derecho legal de ser hecho hijo de Dios. Es decir, que la palabra de Dios afirma que tenemos ese derecho adquirido por gracia. Y dice que esto no es voluntad de sangre ni voluntad de carne. No hemos sido engendrados por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios, dando a entender que Dios es quien engendra. Dios en quien nos ha engendrado a nosotros y nos ha constituido como su Hijo y nos ha dado entonces esa vida que se conoce en la Biblia como vida eterna y vida en abundancia. En 2 de Corintios 5:17, ¿qué dice? ¿Quién lo lee? 2 de Corintios 5:17. Amén. Sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué tú entiendes, Lizzy, por ese texto bíblico en base al tema que estamos tratando sobre la salvación? Que una vez nosotros venimos a Cristo, el Señor nos redime. Y literalmente somos nuevos. Y como se acaba de decir, no depende de nosotros. No es que nosotros podamos hacer algo, sino que Él lo hace todo por nosotros. Correcto, correcto. Dice que cuando uno está en Cristo, nueva criatura es. Otra versión dice, nueva creación es. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la ventaja de uno nacer de nuevo. Uno se convierte en una nueva criatura en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Bendito sea el Señor. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y Efesios 2:5, ¿qué dice? ¿Quién lo lee? Efesios 2:5. Efesios capítulo 2, versículo 5. Gloria Amén. a Dios. Sí, Aún estando nosotros muertos en pecado, en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. por gracia sois salvos. ¿Te das cuenta? Lo que hemos recibido, lo hemos recibido por pura gracia. Porque antes de recibir a Jesús,
de tener esa nueva vida, nosotros estábamos sumergidos en nuestros delitos y pecados. Dice que estábamos nosotros muertos en pecados. Esa era nuestra vida antes de tener vida eterna. Estábamos muertos espiritualmente y esa muerte espiritual nos separaba de Dios. Pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo nos dio vida y por gracia somos salvos. Entonces, basado en el hecho de que Cristo mora en él, el creyente debe probarse a sí mismo si está en la fe, según lo que dice 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. ¿Qué dice 2 de Corintios 13, 5? ¿Quién lo puede buscar y leer? 2 de Corintios 13, 5. ¿Qué dice? 2 de Corintios 13, 5. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Amén. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Nosotros debemos examinarnos nosotros mismos como creyentes, probarnos nosotros mismos si estamos en la fe. Entonces, eso es razonable conforme a lo que la palabra de Dios nos está explicando. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que cuando estamos en Él, eso significa que Jesucristo está morando en vuestros corazones. De manera que lo normal es que nosotros entendamos por la palabra y nos sintamos en paz con nosotros mismos y con Dios, porque entendemos que Jesucristo mora en nuestro ser. Y esa debe ser una verdad real en nosotros. Entonces, bajo condiciones normales, se supone que Cristo Jesús está morando en nuestros corazones. Y nosotros tenemos que estar conscientes de su maravillosa presencia. Amén. Porque nosotros como hijos de Dios, nosotros como cristianos, no hemos sido dejados a la merced de nuestros sentimientos o a la merced de nuestras imaginaciones en cuanto a la manifestación precisa de que Cristo está habitando en lo más profundo de nuestro ser. En otras palabras, nosotros tenemos que sentir en nuestro espíritu la convicción de que somos hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, debe examinarte, debe profundizar en lo más profundo de tu ser, en lo más profundo de tu interior y sentirte como lo que tú eres. Si tú eres hijo de Dios, debes sentirte como lo que eres, porque tú has recibido nueva vida en Cristo Jesús, que viene como resultado de ser salvo por la fe. Entonces, esa convicción va a producir ciertas manifestaciones importantes en nuestras vidas. Y una de ellas es que tú tienes conciencia de que el Señor está habitando a través de su Espíritu Santo en lo más profundo de tu interior. Acuérdese que la palabra dice que nosotros somos la casa donde habita, donde mora el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando la persona es una nueva criatura, es una nueva criatura en Cristo Jesús y ha nacido de nuevo, debe tener esa convicción de que en verdad es hijo, es hija de Dios. Amén. Esa es una señal sumamente importante. La otra señal es que tenemos conocimiento de Dios como nuestro Padre. Cuando nosotros nacemos de nuevo, una de las señales de que hemos nacido de nuevo es que hemos despertado a una realidad que nosotros ignorábamos, porque hemos salido de las tinieblas y ahora estamos en luz. Hemos salido de la oscuridad y ahora estamos en luz. Hemos salido de la ignorancia y ahora tenemos el conocimiento. Entonces, para tener conocimiento de Dios, el Hijo tiene que revelarnos al Padre y viceversa. Para tener conocimiento del Hijo, el Padre tiene que revelarnos al Hijo. De manera que el conocimiento de Dios como nuestro Padre es una señal inequívoca de que usted ha nacido del agua y del Espíritu, de que usted ha nacido de nuevo y por lo tanto tiene vida eterna, no una vida temporal
como nosotros discutíamos el miércoles pasado, como analizábamos el miércoles pasado, la vida que hemos recibido no es temporal, es vida eterna y vida en abundancia. Vamos a ver qué dice Mateo 11:27. Mateo 11:27. Alguien que lo busque. Mateo 11:27. Y está en pantalla ahí. Lo estoy compartiendo en pantalla con ustedes, que lo pueden leer ahí en Mateo 11:27. Andreina, ¿sí? Amén. Mateo 11:27 dice así: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. De manera que si usted tiene revelación de Dios como tu Padre, es porque Él te lo ha dado a conocer. Y si tú tienes revelación del Hijo y usted entiende por revelación que Jesús es Dios hecho hombre, entonces es porque el Padre te ha dado ese conocimiento. Porque nadie puede llamar a Jesús Padre, nadie puede llamar a Jesús Dios si no es por revelación. Por eso cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo a Pedro, lo que tú has dicho no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De la misma manera, para uno ser salvo, dice la palabra, que tiene que confesar con sus labios que Jesucristo es el Señor, es decir, que Jesucristo es Dios, y tiene que creer con todo su corazón que Dios el Padre levantó a Jesús de entre los muertos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Por eso es imposible que una vez tú eres salvo, tú puedas perder la salvación. No hay manera de que usted pierda la salvación si usted nació del agua y del espíritu. Lo que pasa es que hay muchas personas que creen que han nacido de nuevo, por decirlo así, y entonces usted lo ve después con el tiempo, de nuevo en el mundo, en sus placeres, en su mundanalidad, y se fueron y no vuelven porque nunca nacieron. Pero el que es hijo vuelve a su casa. El que es hijo no puede estar mucho tiempo fuera de su casa porque Dios lo ha marcado. Dios ha compartido con el que es hijo su propia naturaleza. Dice la palabra que cuando uno nace del agua y del espíritu, uno recibe la misma naturaleza de Dios y tomamos de su plenitud. Dice la palabra que de su plenitud tomamos todos. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Porque una cosa es saber algo acerca de Dios, pero algo bien distinto es conocer quién es nuestro Dios. Y eso solo lo puedes recibir por la revelación que Jesús te haya dado acerca de tu Padre. Y de igual forma, nadie puede conocer al Hijo al menos que el Padre no te lo dé a conocer. Porque hoy en día son muchas las personas que conocen a Jesús como un Jesús histórico, como un Jesús que fue un profeta, como un Jesús que fue un revolucionario, como un Jesús que fue un rabino, pero no lo reconocen como Dios hecho hombre. Pero si usted ha logrado reconocerlo como Dios hecho hombre y lo ha confesado con tus labios, entonces la palabra dice que tú eres salvo. No es que serás salvo por algo que usted haga en el futuro o en el mañana. No, la palabra dice que ya tú eres salvo. Ya tú eres salvo. No es que lo será, es que ya lo eres. Porque lo creíste con tu corazón y lo confesaste con tus labios. Y hemos recibido no cualquier vida, hemos recibido vida eterna, no vida temporera, sino vida eterna. ¿Qué dice Juan 17:3? Alguien que lo lea, Juan 17:3. Juan 17:3. Gloria a Dios. ¿Quién lo puede leer? Amén, Pastor Andreina. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Te das cuenta?
Esos son los testimonios exteriores de la experiencia que hemos recibido de la salvación. Cuando uno recibe a Jesús y nace de nuevo, entonces conocemos al Dios verdadero y a Jesucristo, al que Dios ha enviado. Mientras la persona no conozcan al Dios verdadero, ni conozcan a Jesucristo como el enviado, se le va a hacer difícil recibir la salvación. Pero uno de los resultados de la salvación, una de las evidencias de que tú eres salva, de que tú eres salvo, es que usted ha logrado conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Y otra experiencia que nosotros tenemos cuando somos salvos es que comenzamos a tener una vida de oración. Esa es una señal también ineludible, esa es una señal también poderosa de que usted es salvo, usted se comunica con su Padre, usted ha despertado a un mundo que usted desconocía y ahora ora y ora muchas veces en el Espíritu. Entonces la oración asume un lugar muy importante en la experiencia del nacido de nuevo, porque se convierte gradualmente en una experiencia vital y por medio de la acción del Espíritu Santo, el creyente se ve en la necesidad de orar diariamente. Dice Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27, dice la palabra, ¿quién lo lee? Romanos 8, 26 y 27. Gloria a Dios. Aleluya. Yo, pastor. Sí, léelo. Y de igual manera, digo en nombre de Jesús, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Te das cuenta cómo vamos llevando la enseñanza? Son experiencias que uno tiene en esta nueva vida que es fácil notar cuando la persona en verdad nace de nuevo, ama la presencia de Dios y ama conocer a Dios. A medida que los días van pasando, esa persona tiene el interés de escudriñar profundamente la palabra para conocer más acerca del Dios verdadero y de Jesucristo. Porque nadie puede conocer a Dios y nadie puede conocer a Jesús si no es a través de la palabra. Entonces se le despierta ese deseo de conocer a Dios a través de la palabra y de tener comunión con el Señor a través de la oración, y también recibe la capacidad de comprender las escrituras, de comprender la palabra de Dios en virtud a lo que establece Juan, capítulo 16, versículo 12 hasta el 16. Dice la palabra en Juan 16, del 12 al 16, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyeres y os hará saber las cosas que habrán de venir, dice la palabra. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. De manera que cuando una persona nace de nuevo y es una nueva criatura y ha recibido vida eterna, tiene capacidad para comprender las escrituras y comienza a recibir una visión diferente acerca de lo que es el pecado. Ahora odia el pecado, ahora rechaza el pecado, ahora detesta el pecado, porque ya es una nueva criatura en Cristo Jesús y ha recibido salvación y vida eterna. Ahora vemos el pecado desde un punto de vista completamente diferente. Ya no lo vemos como lo veíamos antes, desde un punto de vista humano, sino desde el punto de vista divino. Y entendemos por la palabra cuál es el concepto de Dios sobre lo que es el pecado. Amén. Gloria a Dios.
Entonces, una vez somos nueva criatura, no practicamos el pecado. Eso no significa que en un momento de debilidad alguien no cometa un error, alguien no cometa una estupidez por su inmadurez. Ahora, cuando uno ya está en Cristo Jesús, no practica de continuo el pecado. Es lo que el apóstol Pablo explica. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo, no, en ninguna manera. Romanos capítulo 6, versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Te das cuenta? Es diferente. Y esa es una señal muy buena de que usted ya no es una vieja criatura, ni anda conforme el viejo hombre, sino que ahora usted anda conforme al nuevo hombre, anda en novedad de vida. Amén. Entonces, vamos a analizar ahora las evidencias externas. Vamos a analizar las evidencias externas, la obra del Padre. La escritura, las sagradas escrituras, revelan la soberana promesa de Dios, que es incondicional y promete salvación eterna a todo aquel que cree en Cristo Jesús, de conformidad a Juan 3:16, a Juan 5:24 y a Juan 6:37. Vamos a ver qué dicen esos textos bíblicos, vamos a buscarlo. Alguien que busque Juan 3:16, yo sé que muchos sabemos de memoria ese texto, Juan 3:16. Alguien también que se lea Juan 5:24 y alguien que se busque Juan 6:37. Vamos a ver. Gloria a Dios. Juan 3:16, ¿qué dice? Juan 3:16. Amén. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Es decir, que la salvación viene de Dios. La salvación viene de Dios y no es algo que nosotros podamos merecer, sino que es algo que Él da gratuitamente. ¿Qué dice Juan 5:24? Amén. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este texto bíblico nota que nos da seguridad de la clase de salvación que nosotros hemos recibido. Dice la palabra que hemos recibido vida eterna y no vendrá condenación porque hemos pasado de muerte a vida. Eso es un texto poderoso para sostener la tesis de que una vez usted nace de nuevo y recibe la vida eterna, ya nadie te la puede quitar, porque ya tú recibiste salvación y vida eterna. El que es de Dios, dice la palabra, que oye su palabra. El que no es de Dios nunca va a escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra, oír la palabra, escuchar la palabra, es vivir, es guardar, es andar conforme a la palabra. Y dice que el que cree que Él me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué clase de vida hemos recibido? ¿Vida temporera? No, vida eterna. Ahora, ¿qué dice Juan 6:37? Amén. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, No le echo fuera. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Amén. Poderoso lo que dice el texto bíblico. Amén. Una vez el Padre te ha escogido, una vez el Padre te ha seleccionado, hay una garantía de que tú permaneces en Él y cuando tú permaneces en Él no hay manera de que Él te eche fuera. El que a mí viene, dijo Jesús, yo no le echo fuera. De manera que el poder infinito de Dios puede salvar y guardar nuestras vidas eternamente. Eternamente. ¿Qué dice Juan
10, del 27 al 29. Juan 10, del 27 al 29. ¿Quién lo lee? Son textos que nos hablan de la seguridad de la salvación. Yo, pastor. Y estos textos los estuvimos discutiendo el miércoles pasado. Sí. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi. De la mano de mi Padre. ¿Te das cuenta? Poderoso ese texto bíblico, el cual también estuvimos viendo el miércoles pasado, ¿verdad? ¿Qué dice Romano 8:31, Romano 8:38 y Romano 8:39? Todo esto nos habla de la seguridad de la salvación, de la clase de salvación que nosotros hemos recibido. Amén. ¿Quién lo lee? Romano 8:31, Romano 8:38 y 39. ¿Quién lo tiene ahí? Gloria a Yo Dios. lo tengo. Sí. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 38 y 39. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y conforme a esos versículos bíblicos que hemos leído, de Juan 10, del 27 al 29, y de Romano 8:31, Romano 8:38 y Romano 8:39, ¿usted cree que es posible perder la salvación? Vamos, quiero escuchar sus opiniones. ¿Usted cree que es posible que uno pierda su salvación una vez ya que haya recibido la salvación? ¿Usted cree que es Bueno, posible eso? para el que nació de nuevo, definitivamente no lo creo posible. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más da su opinión? Gloria a Dios. ¿Tú crees que es posible Bueno, perder pastor, la yo no sé, pero salvación? yo sigo pensando que la salvación sí se puede perder. ¿Y en base a qué te aferras? Es lo que yo digo, pastor, está bien, vamos a suponer que, ok, yo estoy en la iglesia y supongamos que no me he descarriado, soy cristiana para el mundo, pero es que lo que está verdaderamente dentro de mí, ¿tú entiendes? O sea, si mis, yo sé que no es por obra para que nadie se gloríe, y como usted lo ha explicado varias veces, pero es que si mis actos demuestran lo contrario, o yo estoy, mire, por ejemplo, mira, me pasó algo el, el domingo, el sábado, que era cuando estaba de cumpleaños, me tira una joven, no sé quién es, Sí, para que, no, yo estoy en clase, Natalia, para que yo le facilitara un plan. Ella iba a trabajar en una escuela por primera vez y quería que yo le hiciera la planificación. Los talleres de planificación, cuando tú lo haces por fuera, si no es por el mismo ministerio o el colegio que te manda, pues se pagan. La mayoría de los docentes que le hacen planificación a otra gente la cobran. Y yo le dije a ella que no, que yo lo siento mucho, que yo estoy de cumpleaños, que yo no voy a bregar con eso, que inclusive yo no he hecho la mía y que yo no se lo iba a hacer, que si ella quería que el domingo, después que saliera de la iglesia, que me tirara y nos poníamos de acuerdo, pero que yo le iba a cobrar tanto el plan de unidad como la diaria. Ella no me tiró ni nada, yo le dije, yo lo siento mucho, pero es que las mismas personas me han enseñado a cobrarle, porque, o sea, yo sé que a Jesús, que fue Jesús, de los 10 que él limpió y sanó y salvó, solamente uno se le devolvió y fue agradecido. Eso es con Dios. Entonces, ¿qué pasa?
yo le decía a Eduardo antes de ayer, no ayer, que yo me sentía incómoda. ¿Por qué? Porque, o sea, yo soy de la persona que si yo no considero que yo no puedo hacerte un bien, pues yo sencillamente no te voy a hacer un mal. Yo no sabía quién era esa chica que iban a evaluar y quizá verdaderamente ella estaba necesitada. Pero ¿qué pasa? Yo le dije, si yo se la hago, se va a acostumbrar. Porque ella no pidió mi número para contactarse conmigo. Entonces yo estaba como incómoda porque yo sabía que esa actitud que yo tomé como que no era yo, no era la mía. O sea, era algo que no era mi esencia. Porque se supone que yo estoy en esta tierra para servir, no para ser servida. Entonces, yo tengo siempre que hacer el bien sin mirar a quién es, sin importar, porque a mí quien me va a dar mi recompensa mañana es Dios. Entonces, si yo no estoy actuando bajo la palabra, si yo no estoy actuando conforme a los estatutos, si yo no estoy actuando conforme a los 10 mandamientos, si yo no estoy actuando conforme a lo que las escrituras me enseñan, porque de qué me sirve a mí saberme la Biblia desde la Génesis hasta el Apocalipsis y no actuar conforme a ella. Pero supongamos que yo solamente me sé un poquito de Mateo, pero vivo conforme a las escrituras de Mateo y vivo bien. Entonces, no sé si me entiende, pastor. Yo definitivamente creo que la salvación se puede perder Yo te si entiendo. usted no atesora ese regalo que el Señor te entregó, porque es un regalo. Él te lo dio. Y es como dice Alexander, si tú eres verdaderamente nacido de nuevo, no te vas a perder. Pero hay una ley, hay unos estatutos, hay una palabra por la cual tú tienes que regirte para mañana tu poder ser salvo. Es que no es, oye, Eso es lo que yo es que pienso. escúchame. Oye, ¿cuál es el principio? Tú no tienes que hacer nada para recibir la salvación. La palabra hacer, tienes que borrarla de tu vocabulario. Nada que tú hagas, nada, absolutamente nada de lo que tú hagas, te va a salvar, te va a dar una nueva creación. Nada de lo que tú hagas. Es como, por ejemplo, para tú nacer de nuevo, para tú nacer biológicamente, tú no tuviste que hacer absolutamente nada. Nada de lo que tú, o sea, tú no existías biológicamente hablando. Entonces tú naciste porque Dios quiso que tú nacieras biológicamente. Quizás ni tus padres te planificaron y ahí estuviste. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. La salvación, la vida eterna que hemos recibido, la hemos recibido completamente de parte de Dios. Por eso la doctrina de la salvación en los medios pentecostales, cristianos, evangélicos, debemos nuevamente volverla a enseñar, porque nos las enseñaron mal y nos hicieron pensar que aparte de que Dios nos salva, nosotros tenemos que poner de nuestra parte para conservar la salvación. Y eso no es así a la luz de la palabra de Dios, sino que cuando tú eres salvo, cuando tú naces de nuevo, en automático tú darás frutos, porque esa es tu esencia, como tú decías, esa es tu naturaleza. Y una vez que tú eres salva o eres salvo, no hay forma de que tú pierdas esa salvación. Te voy a explicar por qué. Porque ya tú naciste y Dios no aborta. Dios no se equivoca. Y dice la palabra que Él te ha garantizado no una vida temporera, sino vida eterna. Ahora, ¿qué pasa? Un solo acto, por ejemplo, hay gente que piensa que un acto de desobediencia o de inmadurez le va a costar la salvación. No, no, porque la santificación es un proceso, al igual que la renovación es un proceso, y al igual que la justificación es un proceso. Se supone que la persona que nace de nuevo no va de una vez a caminar, sino va a comenzar a gatear. Es como el bebé que nace, que cuando nace, en principio, no se puede ni siquiera sostener sobre sus pies. Y a medida de que va creciendo y va madurando, pues va dando pasos firmes. Eso es otra cosa, ¿ves? Va dando pasos firmes. Entonces, me encanta la palabra, cómo ilustra lo de la salvación y lo compara y lo relaciona con el nacer de nuevo, porque un bebé cuando nace no se sostiene por sí solo, debe aprender a gatear, luego debe aprender a caminar, dar pasitos, y mientras va dando pasitos se va a tropezar, se va a caer, se va a guayar, y eso no significa que dejó de ser bebé, sigue siendo bebé, sigue existiendo, ya despertó una nueva realidad. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Si la persona logró nacer de nuevo porque Dios quiso que naciera de nuevo, como es de Dios la salvación y Él cuando la da no la quita, se supone entonces que ya tú eres salvo y la salvación que has recibido es eterna. Y nada de lo que tú hagas va a cambiar ese parecer.
Dios decidió salvarte por su gracia y darte su vida, la vida de Él. Nota que la naturaleza que tenemos nosotros es la naturaleza de Él. Y no hay un solo texto bíblico en la palabra que contradiga que la salvación que hemos recibido es eterna. No hay un solo texto. No hay un solo versículo en la Biblia que diga que la vida que hemos recibido es pasajera o es temporera o nosotros tenemos la capacidad de conservarla o de perderla. No hay un solo texto bíblico que hable sobre eso. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Gloria a Dios. Entonces, la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue perfecta y la muerte vicaria de Jesucristo en la cruz es la garantía absoluta de la seguridad del creyente. La muerte de Cristo es la respuesta suficiente al poder condenador del pecado. ¿Qué es lo que nos condena? Es el pecado. ¿Y qué hizo Cristo a favor de nosotros? Nos liberó completamente de eso que nos condenaba, que se llama el pecado. Una vez usted nace del agua y del espíritu, la palabra dice que eres libre del pecado. Romano 8:34. ¿Quién lo lee? Romano 8:34. Romano 8:34. Gloria a Dios. ¿Quién lo puede leer? Amén, pastor. Gloria a Dios. Dice así en el nombre de Jesús. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Amén. O sea, ¿quién es el que condena? ¿Quién es el que condenará? Una vez tú estás en Cristo Jesús, ¿quién te va a condenar? Dios. Una vez tú estás en Cristo Jesús, ¿quién te podrá condenar? Nadie te podrá condenar. Ni siquiera Dios, porque Dios se compromete con su palabra. Dios se comprometió consigo mismo y con su palabra. Y si usted, vuelvo y repito, si usted logró nacer de nuevo, usted tiene una garantía. Tienes una garantía. A mí hay que demostrarme por la Biblia que la salvación que hemos recibido es temporera, porque si se puede perder ya no es eterna. Si se puede perder es porque es temporera. Entonces, a mí hay que demostrarme con la Biblia de que la salvación es temporera y no eterna. Amén. Entonces, si la vida que hemos recibido es eterna, ¿qué significa la palabra eternidad? ¿Quién me dice qué significa la palabra eternidad? ¿Qué quiere decir la palabra con eternidad? Que permanece. Que permanece, que permanece, claro está. Entonces, Cristo Jesús murió en la cruz y resucitó para darnos esa garantía. Ese es el sello de Dios sobre nosotros y como sello de Dios sobre la muerte de Cristo, Él garantiza la resurrección y la vida eterna de los creyentes en Cristo. Nota que estoy hablando de personas que están en Cristo, no fuera de Cristo. El problema es que hay muchas personas que creen que están en Cristo y no están en Cristo. El problema de muchas personas es que creen que han nacido de nuevo y no han nacido de nuevo. Porque recuerda que esto no es por voluntad de hombre, esto no es por voluntad de varón, esto no consiste de sangre y carne, no, 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 ningún hombre tiene la capacidad de darte vida eterna, ningún hombre tiene la capacidad de darte salvación, ningún hombre, aunque te ponga a confesar 50 veces la oración de fe, ningún hombre tendrá la capacidad de salvarte. Dios salva a quien Él quiera salvar. Dios se compadece de quien Él quiera compadecerse. Esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén.
Entonces yo necesito que usted tenga esta doctrina bien clara en lo más profundo de su mente, porque esta doctrina forma parte de la columna vertebral de la vida cristiana, del cristianismo. La salvación es por gracia, la salvación es por fe, la salvación es un regalo de Dios y el hombre no tiene la capacidad ni la habilidad para producirla ni para lograrla, porque no es por obra, dijo el apóstol Pablo, no es por obra. O sea, eso significa que nada de lo que tú hagas, nada de lo que tú hagas, ningún ejercicio religioso que tú hagas te podrá garantizar la salvación. La salvación la garantiza Dios, la garantiza Jesucristo. Amén. Entonces, como sello de Dios sobre la muerte de Cristo, garantiza la resurrección y la vida eterna de los creyentes en Cristo. Cristo como intercesor suplementa y confirma nuestra salvación. Cristo es quien confirma nuestra salvación. Alguien que se lea, por favor, Primera de Juan 2, del 1 al 2. Primera de Juan 2, del 1 al 2. Y Romanos 8:34 de nuevo. Primera de Juan 2, 1 y 2. ¿Quién lo tiene ahí? Primera de Juan Amén. 2, 1 y 2. Sí, léelo. Amén. En el nombre de Jesús. Dice así, la palabra de vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, No, es lo Primera que de hemos Juan. visto con No, Primera de Juan. Primera de Primera de Juan. Juan. 2. Ajá. Capítulo 1. Capítulo 2. 2. Capítulo 2. Versículo 1 Capítulo y 2. 2. Okay. Amén, amén, amén. Hijitos míos, dice así, Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El 2 también. Sí. Ok. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Te das Amén. cuenta? Ese texto nos dice que tú eres, si tú eres un hijito de Dios, un hijo de Dios, y tú en un momento de debilidad, tú pecas, tú tienes un abogado ante el Padre que te va a defender. Y dice a Jesucristo el justo, porque no es tu justicia, sino la justicia de Cristo en tu vida. ¿Ves? La justicia del Señor en tu vida. No es tu justicia, sino la justicia de Él. Y nosotros podemos desobedecer a Dios hasta con el pensamiento en un momento determinado, pero la palabra dice que tenemos abogado. Abogado. ¿Y quién es nuestro abogado? El mismo Jesucristo. O sea, el mismo que te redimió, el mismo que te salvó, el mismo que murió por ti en la cruz, el mismo que resucitó, ahora es tu abogado, tiempo presente. Es decir, que si tú naciste de nuevo y pecas, ¿verdad? No estoy hablando de practicar el pecado en continuo, porque eso es diferente. Si usted practica el pecado continuamente, usted no es un hijo de Dios, usted no ha sido salvado, usted no ha sido regenerado, usted no ha nacido de nuevo, tiene que arrepentirse y nacer de nuevo. Estoy hablando de personas que son hijas de Dios, son hijos de Dios. Desde ese contexto estoy explicando el texto. Entonces, si tú pecas en un resbalón, en un día de debilidad, dice que tú tienes abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí caemos de nuevo en la palabra mundo. Él es la propiciación de todos los que pecan, de todos los que pecan. El pecador no peca, el pecador vive en pecado, que es diferente. El cristiano es el que peca, el nacido de Dios es el que peca. El pecador vive en sus delitos y pecados, según la palabra de Dios. Y es importante que usted sepa distinguir
entre un pecador que está fuera en el mundo y que no ha nacido de nuevo, su vida es una vida de pecado, vive en pecado. Él no tiene que pecar porque él no tiene conciencia de pecado. Para él eso es normal, él vive en pecado. El creyente, el cristiano nacido de nuevo es el que peca. Y dice la palabra, tiene abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, volvemos a Romanos 8:34. Esto es importante, amados hermanos. Se ve sencillo el tema, pero es profundo. Que nosotros lo dominemos. Lo dominemos. El tema de la salvación, la seguridad de la salvación. Romanos 8:34. ¿Qué dice? Se leyó ahorita el texto, pero bueno que lo volvamos a leer. Dame leerlo yo mismo. Dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ve, Él es nuestro abogado. Los abogados, ¿qué es lo que hacen? Interceden ante el juez, abogan por ti para conseguir una sentencia justa o para liberarte de la culpa o de ese delito que cometiste. ¿Te das cuenta? Entonces, Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor, Él, Jesús, es nuestro intercesor. Entonces, la obra del Espíritu Santo en nosotros es perfecta. La obra de regeneración o el nuevo nacimiento en el creyente es hecha y Dios nos ha hecho partícipe de su naturaleza divina. Y esa es una prueba irrefutable de que la salvación que hemos recibido es eterna. Hemos recibido vida eterna. Son pruebas irrefutables que le estoy dando en este momento. Pruebas bíblicas irrefutables. Ahora, ¿qué dice 2 de Pedro 1, del 3 al 4? 2 de Pedro 1, del 3 al 4. 2 de Pedro 1, del 3 al 4. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo lea, por favor? Hello. Amén. Aleluya, qué silencio hay aquí hoy. Amén, pastor. Segunda de Pedro 1, 1, ¿verdad? 3 y 4, sí. 3 y 4, gloria a Dios. Partícipes de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, esa Sigo. naturaleza divina, no, esa naturaleza divina, ¿de quién es? Hago una pregunta, ¿de quién es esa naturaleza divina? ¿De quién es? Estoy preguntando, por favor, ¿de quién es? Oh, ¿De quién es? de Cristo Jesús. De Dios, de Cristo Jesús. Y yo pregunto, cuando hablamos de naturaleza, estamos hablando de su misma esencia, de sus atributos. Está hablando de su naturaleza divina. Entonces, si Él comparte con nosotros su naturaleza divina, su esencia, entonces, ¿qué hemos recibido? Hemos recibido la clase de vida que Dios tiene, porque esa clase de vida forma parte de su misma esencia. Y la palabra dice que Dios es vida eterna, Dios es eterno. El Dios nuestro no muere porque es eterno. Dios es vida eterna y la vida eterna nunca muere. Y si Él compartió con nosotros su esencia, su naturaleza, significa que no hay manera de que usted pierda su vida, porque ha recibido vida eterna y vida en abundancia. ¿Se puede entender eso? ¿Se puede comprender eso?
Tenemos que ser liberados de esa mentalidad religiosa, de esa enseñanza que nos dieron nuestros ancestros y nos dieron a entender que para ser salvo había que perseverar hasta el fin, y estaban sacando ese texto fuera de contexto porque ese texto se refiere a los días de tribulación, a la 120ª semana de Daniel, que eso lo vamos a ver muy pronto Bendiciones, en la pastor. enseñanza de Apocalipsis. Sí, Disculpe, sí. disculpe la interrupción, es que pasa que aquí no hay luz y tengo el celular prácticamente descargado por si no llegó al final. Está bien. Doy mi excusa por adelantado. Así estoy yo sin luz aquí, muchachos, yo orando por fe para que esto no se descargue aquí, porque estoy en la computadora. Pues mira, quiero que ustedes tengan el concepto bien establecido y claro, y que no se confunda este concepto con salvo siempre salvo, en el sentido de que hay gente que dicen, bueno, como ya yo soy salvo, como ya yo, no hay forma de que yo pierda la salvación, yo puedo pecar y pecar y pecar, y ya se convierten en profanos. Una persona profana es una persona que no aprecia lo que Dios le puede dar o le ha dado, y entonces es una persona que menosprecia la gracia, abusa de la gracia, etcétera, 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 y hay posibilidad de que esa persona nunca haya nacido de nuevo, porque el que nace de nuevo trata de no lastimar a Dios, de no ofender a Dios con su estilo de vida, y se ven los frutos dignos de arrepentimiento, el que nace de nuevo, ¿te das cuenta? Entonces no podemos confundir una cosa con la otra, no podemos confundir la falsa enseñanza de salvo siempre salvo con la seguridad de la salvación y la vida eterna, porque son dos cosas distintas, son dos cosas diferentes. Hay gente que dice, no, yo soy salvo, déjame yo beber, déjame yo bailar, déjame yo depravarme, déjame yo fornicar, déjame yo buscar mujeres, porque como quiera soy salvo. No, si tú te comportas de esa manera es porque tú nunca lo has sido. Tú no conoces a Dios, tú no conoces a Jesús, tú no conoces la palabra, tú no detestas el pecado. Los frutos que tú estás dando no son frutos dignos de arrepentimiento, y por lo tanto tú no has recibido nunca salvación, porque la salvación tiene unos frutos. Cuando uno nace de nuevo, uno da frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿qué dice Juan 1.13? Juan 1.13 dice, los cuales, lo que hemos sido engendrados en él, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nada, no hay nada que usted pueda hacer, no hay nada que yo pueda hacer que me haga nacer de nuevo. Eso está en la voluntad de Dios. Eso está en la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo usted sabe que es de Dios? ¿Cómo usted lo sabe? ¿Cómo usted sabe que ha nacido de nuevo? Por la presencia del Espíritu Santo en lo más profundo de tu interior. El Espíritu Santo mora en cada hijo de Dios, en cada creyente. En este tiempo presente, el Espíritu Santo mora en nosotros. No es que va a morar en nosotros, sino que actualmente mora en nosotros. Juan 7:37 al 39. Alguien que lo vaya buscando. Romanos 5:5 también, y Romanos 8:9. Vamos a ver qué dice Juan 7, del 37 al 39. Aleluya. Juan 7, del 37 al 39. Gloria a Jesús. Amén, amén. ¿Quién lo lee? Amén. Ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que, sigo el 38. Sí, hasta el 39. Amén. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Amén. ¿Me pueden escuchar? Gloria a Dios. Hello. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ok. Romanos 5:5, ¿qué dice? Amén. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo nos ha sido dado. Esa es una señal de que tú has nacido de nuevo, cuando el Espíritu Santo mora en lo más profundo de vuestro ser. Y Romanos 8:9, ¿qué dice? Romanos 8:9. Romanos 8:9. Dice la palabra en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Más claro de ahí ni el agua. ¿Me escucharon? ¿Escucharon esta porción? Amén. Es bastante clara lo que dice esta porción de la Escritura. La voy a leer de nuevo para que la analicemos. Dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne. Se está refiriendo a los nacidos de nuevos, a los nacidos de Dios, a los hijos de Dios, a los que ya tienen salvación y vida eterna. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Te das cuenta? Entonces hay personas que no logran nacer de nuevo y por lo tanto no tienen el Espíritu de Cristo. Pero el que nace de nuevo tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene el Espíritu de Cristo. Bendito sea el Señor. Amén. Yo espero que este tema sobre la salvación lo hayamos entendido bien, claro y preciso. Gloria a Dios.